Buenos días, yo soy Jocelyn Alfaya y les voy a hablar sobre la movilización y el almacenamiento del petróleo. En primer lugar, ¿qué es el petróleo? El petróleo es un compuesto químico complejo en el cual coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Está formado por dos partes, una parte de hidrocarburos y otra parte de pequeñas porciones de nitrógeno, oxígeno, azufre u otros metales. No se han encontrado dos yacimientos petrolíferos que tengan exactamente la misma composición debido a que estos minerales extra que se nombraron antes siempre varían dependiendo de las rocas que rodeen el yacimiento petrolero. El significado etimológico de la palabra petróleo proviene de las voces latinas petra y oleum, que significan piedra y aceite. Esto no significa que sea un aceite de piedra, esto significa que es un aceite atrapado entre piedras. El petróleo siempre se presenta naturalmente en depósitos de roca sedimentaria, siempre en lugares donde hubo mar. Su olor es bastante característico y su color varía entre el ámbar al negro. Actualmente el petróleo representa la principal fuente de energía a nivel mundial y desde sus inicios en su utilización a nivel industrial a principios del siglo XIX, cada día su utilización ha sido más amplia y por eso tiene tanta importancia en el mercado actual y es tan necesario el transporte y la comercialización entre países. Distribución mundial del petróleo. Se ha encontrado petróleo en todos los continentes del mundo, excepto en la Antártida. Sin embargo, esta distribución es desigual y se concentra en 7 fajas petrolíferas principalmente. El 78% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en manos de 11 países, los cuales pertenecen a la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Entre esos se encuentran Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, que es actualmente el mayor productor de petróleo mundial. También se encuentran México, Irán, Irak, Qatar, entre otros. En esta organización se encargan de regular y determinar la cantidad de petróleo que los países deben producir. Ahora bien, la clasificación arancelaria del petróleo en Venezuela. Para poder importar o exportar una mercancía es necesario contar con su código arancelario, el cual en Venezuela se encuentra expresado en el arancel de aduanas. En el caso del petróleo crudo, se encuentra en el capítulo 27 del arancel. Este es llamado combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales. El código arancelario del petróleo es el 2709-00-1000 del petróleo. Y este tiene el régimen legal 11 a la hora de su importación. El régimen legal 11 es el que exige el cumplimiento del permiso del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de petróleo y minería. Asimismo, son requeridos otros documentos para poder importar o exportar el petróleo en Venezuela, a pesar de que este en Venezuela solo es tramitado por la empresa PDVSA. Es necesario el conocimiento de embarque, la factura comercial y la declaración única de aduanas. Transporte y traslado del petróleo. Debido al gran consumo a nivel mundial del petróleo y a la distribución desigual entre los países, el petróleo es muy trasladado a nivel mundial. A pesar de que todos los medios de transporte son viables para poder transportar el petróleo, este se traslada principalmente en dos medios de transporte masivo, como lo son los oleoductos y los buques petroleros. En primer lugar, hablaremos de los oleoductos. Un oleoducto es un conjunto de instalaciones que sirve para transportar por mediante de tuberías el petróleo por grandes extensiones de kilómetros. Cuando hablamos de oleoducto no solamente se refiere a las tuberías, que generalmente tienen un diámetro entre 10 centímetros a 1 metro. También incluye todo lo necesario para bombear, almacenar y mantener toda la instalación como tal.
Eh, los oleoductos comunican los depósitos de almacenamiento dentro de los yacimientos hasta los almacenes dentro de las refinerías. O en tal caso, estos comunican los yacimientos con los puertos donde se embarca hacia otros países o hacia otras partes del mismo país mediante buques. La construcción de un oleoducto supone una gran obra de ingeniería por la cual se deben hacer muchos estudios antes de realizar uno y ver los pros y contras del terreno y la vía que se va a utilizar para construirlo. Dentro de los oleoductos, el petróleo circula gracias al impulso que proporcionan las estaciones de bombeo, que en circunstancias normales suelen estar cada una a 50 kilómetros de distancia entre sí. Esto sin tomar en cuenta los obstáculos geográficos que a veces se pueden presentar y por eso pueden estar un poco más cerca a las estaciones de bombeo. Por otra parte tenemos los petroleros, que son el otro medio masivo de transporte. Los petroleros son los mayores navíos de transporte que existen hoy en día y son depósitos flotantes muy grandes en los cuales se pueden llegar a medir hasta 350 metros de largo y pueden llegar a alcanzar hasta 250.000 toneladas de peso muerto. Actualmente se transportan millones de toneladas de barriles de petróleo anuales por mar, ya que es un transporte muy económico y permite mover grandes cantidades de crudo. Asimismo, tiene una gran ventaja, que es que dentro del buque se pueden separar por tipo de petróleo en varias cisternas, o también se pueden llevar productos derivados y crudo al mismo tiempo. Los tipos de buque. Existen diferentes tipos de buque. Principalmente se caracterizan por la cantidad de toneladas que estos pueden soportar y por las especificaciones de tamaño para pasar por diferentes canales, como lo es el canal de Panamá, el canal de Suez, o también para atracar en diferentes países, como lo son el Camax, que es para Qatar, o el Chinamax, que es para puertos chinos. Almacenamiento del petróleo. El petróleo actualmente representa el 40% del consumo mundial de energía primaria. Es allí donde reside la importancia del almacenamiento, ya que este permite que se tengan reservas para sobrellevar cualquier inconveniente. Debe quedar asegurado el almacenamiento del petróleo en cada una de sus etapas o caminos recorridos, desde el pozo de extracción o hasta el lugar donde se consumirá, o en las refinerías y puertos donde éste se embarca. Los depósitos tienen diversas capacidades, pero pueden llegar a tener hasta 25 metros de largo. Sin ahondar más en este tema, vamos a hablarles sobre el recorrido del petróleo. En primer lugar, el petróleo sale del campo petrolero, en el cual el petróleo, el agua y el gas se desplazan por poros y canales desde el yacimiento hasta entrar en la tubería productora y llegar a la superficie. En segundo lugar está la estación de recolección, donde hay separadores, tanques, motores, en los cuales el gas se separa por la turbulencia de flujo y queda el agua y el petróleo. En los tanques de almacenamiento, el agua y el petróleo por la gravedad se separan y el agua es drenada del petróleo. Y de allí llega al último lugar, en el lugar de extracción, llamado patio de tanques, que es una gran extensión de terreno en los cuales hay numerosos tanques de gran capacidad en los cuales se almacena el petróleo. Y de allí se dirige por oleoductos hacia las refinerías o hacia los buques petroleros que los llevan a otros países. Los tipos de almacenamiento del petróleo. El almacenamiento del crudo, como ya lo mencionamos, es el almacenamiento del crudo
primeramente almacenado en los tanques justo después de ser extraído. Se deben tener capacidades para abastecer 500 toneladas métricas por cada buque petrolero. Y en segundo lugar tenemos el almacenamiento en la refinería. Las refinerías deben disponer de gran cantidad de almacenamiento en cada una de las fases que el petróleo recorre, para así garantizar que la línea de producción nunca se detenga, ya que en las refinerías solo cada 4 o 5 años se detiene completamente la planta. De resto trabajan 24 horas, por lo tanto siempre tienen que tener grandes tanques de almacenamiento para poder seguir produciendo. Otro de los puntos importantes es el almacenamiento de distribución, que es otra forma de ver este almacenamiento del petróleo y sus derivados. El almacenamiento de distribución consiste en básicamente crear o tener a disposición un depósito pulmón que esté cerca de los centros de consumo, dígase ciudades, fábricas, complejos industriales, plantas o refinerías, de forma tal que se garantice un suministro más directo y más rápido, de una forma eficiente y económica. Entonces, de esta manera, a través de un gran depósito pulmón, los camiones cisternas pueden llevar los productos, el crudo, sus productos derivados, pero también dentro de este tipo de almacén de distribución también entran lo que son los terminales de embarque, que los terminales de embarque son grandes instalaciones en las cuales se recibe crudo o se reciben productos desde las refinerías para exportarlo a otros países o incluso llevarlo de un mismo puerto a otro puerto de un mismo país. Estas zonas suelen estar conformadas por un puerto, un atracadero, que es donde los barcos se instalan y los buques petroleros permanecen inmóviles para las operaciones de carga y descarga del petróleo, cual sea el caso, dependiendo como de la condición topográfica de esa zona. La carga o descarga de petróleo se puede realizar utilizando bombas para darle más fuerza, o la descarga puede ser mediante el efecto de la gravedad. Entonces, uno de los ejemplos importantes que conseguimos acá en Venezuela es el terminal de embarque José, situado en Puerto La Cruz. Este terminal de embarque normalmente es utilizado para recibir crudo y exportarlo a otras zonas del mundo, o sea, realizar una exportación de crudo o de derivados. Asimismo, hay otro terminal que podemos tomarlo como ejemplo para este tipo de almacenamiento, es uno que se encuentra en Azerbaiyán. Tiene aproximadamente 3 tanques que pueden almacenar 880.000 barriles de petróleo cada uno, tiene una gran capacidad. Por otro lado, tenemos otro tipo de almacenamiento, que es el almacenamiento de reserva. Otra forma de ver el almacenamiento del petróleo y sus derivados es que este tipo de almacenamiento de reserva tiene como un background histórico, porque hace mucho tiempo, más o menos en 1972-73, hubo una guerra como árabe-israelí, en el cual muchos países, específicamente Europa Occidental, se vieron afectados. Entonces, un gran conjunto de países estuvieron de acuerdo en establecer una serie de normativas legales para que las empresas petroleras, los países, garantizaran en sus patios de tanques una reserva o un stock mínimo de 90 días de consumo en situaciones de normalidad, para evitar escasez de gasolina o un desabastecimiento total de petróleo en caso tal de que hubiese una situación adversa de este tipo, una guerra, una convulsión civil que afectase de alguna forma la producción de petróleo, etc. Entonces, de esta forma esto va a garantizar el almacenamiento. Un ejemplo que podemos tomar en cuenta es el terminal de Kingsbury. Es como el noroeste de Inglaterra. Este se considera el almacenamiento o el centro de almacenamiento petrolero más grande de toda Inglaterra, que de hecho fue víctima de fue un blanco de un ataque terrorista hace años, al igual que otros terminales, porque evidentemente el petróleo es un bien
estratégico y obviamente los terroristas siempre van a buscar desestabilizar un país y pues lograron atacar este terminal. Entonces bueno, por ahí tenemos un ejemplo y al ser uno de los almacenes más grandes de Inglaterra, surte de petróleo a este país y a muchas otras zonas. Y como este almacén de reserva, muchos otros han sido construidos para siempre garantizar como ese suministro constante del petróleo y sus derivados. Asimismo, continuando con la temática del almacenamiento del petróleo, un punto importante son los tanques de almacenamiento. Según Urban Training and Engineer 2016, ese informe, ellos explican que existen diferentes tipos de contenedores. Los tanques de almacenamiento se considera un tipo de contenedor para almacenar un producto que posteriormente va a ser utilizado. Entonces estos tanques permiten tener pues una reserva de dicho producto. En este caso, el tanque de almacenamiento que nos interesa es aquel que puede almacenar en su interior el petróleo crudo o incluso sus derivados. Puede ser también gas, diferentes tipos de químicos, en su mayoría productos que sean líquidos, de viscosidad diferente, etc. Hay muchos tipos de tanques de almacenamiento donde se almacena el producto del petróleo crudo. Esto va a variar dependiendo de su uso, dependiendo del tipo de material. Su tamaño puede variar dependiendo del requerimiento de la empresa que lo quiera o que lo necesite construir, entre otros. Sin embargo, el tanque de almacenamiento que más se utiliza para almacenar petróleo crudo y sus derivados son tanques cilíndricos que los podemos observar en los diferentes anexos que están en el trabajo, del anexo 1 al 4. Podemos ver diferentes tipos de tanques cilíndricos que normalmente son hechos de acero porque son muy resistentes o de hormigón con plástico. Entonces, obviamente, para cada caso van a haber diferentes tipos de tanque, pero siempre dependiendo de los requerimientos de su uso y obviamente los tanques van a ser construidos pues con diferentes tipos de características. Sabiendo esto de que los tanques pueden funcionar de diferentes maneras o pueden ser construidos con ciertas características, cabe destacar que hay dos tipos de tanques de almacenamiento del petróleo y derivados. Por una parte, tenemos los tanques de techo fijo. Estos tanques de techo fijo consisten en unos tanques cilíndricos bastante altos, los cuales su techo tiene forma de domo o de cono, como se puede observar en los anexos. Estos tanques de techo fijo poseen un espacio entre el techo del tanque y el líquido que en su interior se va a almacenar, donde en ese espacio pueden permanecer los vapores o gases que suelten o que liberen los líquidos allí almacenados. Sin embargo, esto cuenta con ventilaciones en el techo que van a permitir la emisión de estos vapores o de estos gases cuando sea requerido o cuando así lo quiera la empresa. Así, por otra parte, existen los tanques de techo flotante, que son otra variedad que a su vez se divide en dos tipos: tanque de techo interno y tanque de techo flotante externo. Sabiendo esto, entonces los tanques de techo flotante, al dividirse en dos, primero tenemos que saber qué es un techo flotante. Un tanque de techo flotante está destinado principalmente a reducir al mínimo la pérdida de producto que se encuentre allí almacenado, y además suelen almacenar exclusivamente productos como el petróleo crudo, que es muy volátil, como la nafta o como la gasolina. Entonces intenta de que no se pierda el producto al llenar o al vaciar el tanque. Además, que se llama tanques de techo flotante porque el techo roza la superficie del líquido allí almacenado en su interior y por ende deja muy poco espacio para los vapores que estos líquidos volátiles sueltan. Este tipo de tanque del techo flotante
se considera bastante eficiente, puesto que reduce en un 80% la pérdida de producto por evaporación. Por ello es que se considera más ventajoso que los tanques de techo fijo. Habiendo dicho esto, podemos explicar brevemente de qué se tratan estos techos flotantes. El primero de ellos, que puede ser el interno o el externo. El interno es un tipo de tanque cuyo techo reposa sobre la superficie del líquido, sobre la bóveda, una bóveda que se encuentra en el tanque. Puede almacenar líquidos volátiles y representa grandes ventajas económicas y ecológicas, puesto que no afecta, no contamina el ambiente, reduce los costos de construcción, es sumamente resistente. Además de ello, por la forma en la cual está construido, permite que no se pierda el producto, no se pierda lo que es la volatilización de ellos, y por ende esto genera beneficios económicos a mediano y largo plazo para la empresa o para la industria. Además de que previene que los gases salgan al ambiente, por ende reduce la contaminación del aire. Entonces esto representa altos niveles de seguridad. Entonces pues, por eso es que por estas y muchísimas otras razones se suelen utilizar este tipo de tanques flotantes internos. También tenemos el tipo de tanque flotante de techo externo. Este tipo de tanque puede almacenar más de 20.000 metros cúbicos de productos volátiles, y además tiene su estructura, su tipo de construcción permite que el techo pueda subir o bajar dependiendo de los niveles de líquido que se encuentren allí almacenados. Y además, cuando el líquido que se encuentra en su interior alcanza un mínimo, ese techo puede deslizarse hacia arriba o hacia abajo, pero al deslizarse hacia abajo de forma vertical, obviamente, no necesita tocar el fondo del tanque. De hecho, no lo toca porque tiene como un mecanismo que funciona como resorte. Sin embargo, un punto importante que suele ser muy tomado en cuenta por los expertos, por los ingenieros petroleros, ingenieros químicos, los que se encargan de la construcción de estos tanques, es que en estos tanques de techo flotante externo, como el tanque puede subir o bajar, usualmente, en caso tal de que llueva, se acumula agua encima del techo. Entonces esto necesita como una estructura con ciertos drenajes de agua para que el agua fluya y así evitar corrosión, evitar filtraciones y evitar que el líquido en su interior se vea afectado por el agua de lluvia o incluso por la nieve. Así, considerando lo anteriormente expuesto, es importante destacar, y esto fue un tema que nos interesó muchísimo a la hora de realizar este trabajo, es que para toda la industria petrolera se siguen lineamientos, normativas. Entonces, una gran cantidad de industrias y países se han puesto de acuerdo para optimizar los procesos de almacenamiento y de transporte del petróleo y sus derivados. Uno de los institutos que se encarga de esto se llama, o sus siglas son API, que es el American Petroleum Institute o Instituto Americano del Petróleo. Este instituto está conformado por más de 600 corporaciones, empresas petroleras, y ellos se encargan de dictar lineamientos, establecer normativas de calidad de productos, la calidad de aceite, densidad y una gran serie de normativas que regulan la industria petrolera para que se trabaje con calidad y se establezcan estándares mínimos a la hora de fabricar productos, refinarlos, etc. Estas normas API así son mundialmente conocidas entonces por regular la fabricación de productos petrolíferos, de regular su calidad. Entonces, entre uno de estos códigos, el código API 650 es uno de los más importantes.
Este código API en específico, el 650, regula lo que es el diseño y la normativa para la construcción de tanques de almacenamiento, de forma tal de que estos sean construidos de la mejor forma posible. Este código está basado en estudios, en investigaciones científicas, en el conocimiento de los expertos que pertenecen a este instituto, a muchísimas fábricas, personas que se encargan de producción, distribución de petróleo y derivados, etc. Algo importante de este código es que no solamente regula el diseño, regula la construcción, los materiales que deben ser utilizados, la forma de construir estos tanques de almacenamiento de forma tal que se haga de una buena forma, de una manera segura, evitar accidentes laborales donde las personas se puedan ver afectadas, donde los obreros, para evitar que sufran algún accidente o para evitar la fuga de los líquidos allí almacenados, porque estos tanques de almacenamiento en su interior son líquidos en la gran mayoría. Sin embargo, este código establece digamos, el mínimo para el diseño y fabricación de estos tanques. Por lo cual, sabiendo esto, el diseño de estos tanques obviamente va a ser a medida o a los requerimientos o deseos de la empresa que así lo solicite, o si lo solicita el Estado. Y por último, un dato importante es que el código siempre debe ser cumplido. Es un código bastante amplio donde en todas sus secciones pues están todas las instrucciones. Sin embargo, como ya dije, es un estándar mínimo, puesto que el tamaño del tanque y las características que va a poseer, todo va a depender de quien desee construir este tipo de tanque. Y bueno, así como el 650, existen otros códigos, está el 651, 652 y muchos otros que son tomados en cuenta en la industria química, en la industria petrolera. De esta forma concluimos con el video sobre esta temática que es la movilización y almacenamiento del petróleo. Un bien altamente comercializado en el mundo, un bien sumamente estratégico e importante para la economía mundial. Por ende, como estudiantes de comercio internacional nos pareció sumamente interesante conocer sobre este proceso y cuál es la importancia de estos dos elementos, lo que es la movilización y lo que es el almacenamiento, cuál es su importancia pues en la cadena de suministro del petróleo. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.